Estamos. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juliana, nosotras somos el Voluntariado Mujeres y Territorio y estamos haciendo este ciclo sobre mujeres, maternidades e infancias. Hoy vamos a charlar con Emilce Moragues sobre maternidad y discapacidad, pero primero vamos a ver un videito que estuvo haciendo ella, así que, bueno, le paso la posta. A ver, si van a reproducir el video. Uno. Hoy vamos a proponer un cambio en las masas. Vamos a dejar en claro que capacidades diferentes tienen esta olla y esta taza. Vamos a asegurarnos que retrasado viene el corte de tomate, que limitado es el tiempo de cocción en el horno y que especiales son solo las pizzas. Cuando quieras referirte a nosotros, decí personas con discapacidad, o mejor, llamarnos por nuestro nombre. Ay, qué bueno, lo mucho que hace que no veía ese video. Bueno, chicas y chicos, a toda la gente que se está conectando, hola, primero, sumamente agradecida con el espacio, más que con el espacio, con la posibilidad de tratar estas temáticas y por supuesto con que cuenten conmigo, cosa que ya saben, es una relación que viene de la radio, así que muy agradecida con ser parte esta vez de Mujeres y Territorio. Bueno, Emi, muchísimas gracias. La verdad, muchas gracias por aceptar la invitación, por aceptar también hablar de este tema, que bueno, como que hemos estado buscando mucha información y no se encuentra mucho en, en las páginas de internet. Así que está bueno que lo podamos sumar a este ciclo. El ciclo que venimos haciendo ha tratado sobre mujeres, maternidades e infancias. Esta sería la última charla del eje de maternidades. Y bueno, hemos ido tocando distintos temas. Así que primero queríamos como arrancar hablando más que nada de los derechos y de uno en particular, que sería el derecho al autoconocimiento, también de la sexualidad y todo eso, de las personas con discapacidad. Y si querés comentarnos algo para ir arrancando, y bueno, vamos viendo qué surge. Si quieren hacer alguna pregunta también lo pueden hacer en el chat y las vamos leyendo. Sí, bueno, primero aclarar que en mi caso, porque una un poco no puede hablar de lo que no conoce o de lo que no es su caso. En mi caso hablamos de una discapacidad motriz que hace que yo pueda caminar, pero siempre con una asistencia mecánica. En este caso he caminado con andadores, con bastones, con todo dispositivo que exista, creo que lo he probado, y también soy usuaria de silla de ruedas. Entonces es como, te manejo todos los rubros. Y bueno, cuando ustedes me hicieron esta invitación, la verdad es que, bueno, vos bien lo decías, no hay mucha información porque yo siempre utilizo un término cuando se habla de capacidad y sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, que es que estas dos cosas parecen polos completamente divorciados. Una cosa no existe para la otra, porque una cosa no está pensada para la otra. Y cuando nosotros teníamos estas charlas antes de hoy, eh, caíamos, creo, un poco entre lo que hablábamos en la conclusión de que esto sucede porque las personas con discapacidad, en este caso las mujeres, somos eternamente infantilizadas como la niña que nunca va a hacer uso de ese derecho sexual o reproductivo que puede existir o no, pero porque nunca lo va a necesitar, nunca lo va a explorar, y eso también se ve reflejado en una cuestión muy simple, o muy simplemente abordada, quiero decir, no que sea simple, que es que se entiende a la sexualidad siempre como el acto sexual con otra persona. Y Claro. cuando caemos en él siempre va a ser una niña, entonces no va a existir nunca ni el deseo del autoconocimiento, ni tampoco el deseo de otra persona de vincularse sexualmente con esta eterna niña con discapacidad. Entonces me parece que medio como que todo gira en torno a eso,
al modelo de discapacidad todavía en estas temáticas muy médico, que hace que todo eso que no tenemos nos haga, como les digo, esto de ser siempre niñas. Entonces, todo lo que tiene que ver con derechos sexuales, con autoconocimiento y con autoexploración y muchas cosas que seguramente vamos a estar hablando, se anula automáticamente. Claro, tal cual. Y eso influye un montón a la hora de tomar una decisión como la de ser madre, claramente, como que saber que no solo vas a tener como cierto, como que hay cierto rechazo cultural eh, a, a que esos dos polos que decís que verlos juntos, o sea, imaginarlos juntos, sino que también debe haber poca información o pocas formas de llegar a esa información en los lugares de salud. Como, ¿Sabes qué es lo que a mí me parece más alarmante al respecto? Hoy por hoy nos encontramos en un mundo completamente digitalizado y completamente, cada una de nosotras hoy por hoy está en nuestra casa, más allá de la situación actual que hace que esto tenga que ser así. Pero, por ejemplo, en mi caso particular, hasta que yo no di con la profesional que me atiende, hablo de una ginecóloga mujer, con perspectiva de género, y por qué no hablar también de una perspectiva de la discapacidad, es el profesional el que no tiene las herramientas para brindarte esa información. Hay un ejemplo, si querés, muy claro para entender esto, que es que vos llegas a cualquier consulta médica, pero en este caso nos vamos a puntualizar con el tema, por ejemplo, de ir al ginecólogo o al ginecólogo. Que vos llegues y el ginecólogo o la ginecóloga te diga, por ejemplo, ¿dónde está tu mamá? ¿Te acompañó tu mamá? claro, En la figura de tu madre podemos estar hablando de cualquier persona que indiscutiblemente tiene que haberte acompañado. ¿Me explico? Porque no cabe en el cuadrado que vos hayas ido por tus propios medios a servirte de esa información tan necesaria. Entonces olvídate que tampoco cabe en este cuadrado del que hablo la posibilidad para ese profesional de brindarte la información. Y no hablo desde una perspectiva mucho más academicista, de explicarme cómo funcionan las cosas, sino de abrirte a que en definitiva estás hablando también con una mujer como cualquiera de las que va a tu consultorio. Entonces también, por eso hacía esta unión entre por ahí la perspectiva de género y la perspectiva, digamos, yo no sé, estoy medio como peleada últimamente con la palabra inclusiva, porque si hay algo que incluir es porque está excluido y me parece que es como la batalla que hay que dar. Pero sí una perspectiva más global claro, de todas las mujeres que existen y que existimos y que coexistimos. claro. Entonces, por ahí viene un poco la falencia de que muchas veces es el profesional que tampoco se ha formado con las herramientas como para brindar de manera cómoda, incluso para sí mismo, la información a una persona que tenemos asumido ya que no cumple con un montón de parámetros y que posiblemente necesite otras herramientas para llegar a esa información. Claro, claro. Y hoy en día, por ejemplo, ¿con qué herramientas se pueden contar a la hora del autoconocimiento y sí, para iniciar una vida sexual? O sea, ¿cómo puede hacer una persona con discapacidad en la sociedad hoy? Mira, eso tiene mucho que ver, me parece, con el entorno de la persona con discapacidad. Porque creo que si todas las que estamos siendo parte de esta charla hoy, incluso las que más adelante, si quieren dejar alguna pregunta en el chat, sin hablar de la sexualidad en la vinculación con un otro, pero por ejemplo, por decirte un caso, nuestro primer periodo, la que nos explicó cómo iba a funcionar, es nuestra madre, Claro, seguramente, o una hermana mayor, una figura de superioridad, digamos, de autoridad, pero siempre femenina. Y con el tema de la discapacidad volvemos a este punto donde siempre la infantilización. Entonces, posiblemente el entorno es el que juega un papel mucho más importante en este sentido, porque en un entorno, vos imaginate que constantemente te esté negando esta capacidad de decisión
y de toma de información, es mucho más difícil poder abrirte, no te digo quizá preguntarle a esa persona, a esas personas de tu entorno, pero sí así, che, voy a buscar las herramientas para eso que no está teniendo respuestas. Creo que sería fundamental hacer el cambio en nuestros entornos en primer lugar, y creo que las mujeres con discapacidad, la forma que tenemos de hacerlo es entender que todas vivimos nuestra sexualidad y nuestro descubrimiento sexual y nuestro despertar y nuestras dudas y preguntas de manera diferente. La discapacidad, Emi, pues, perdón que te interrumpa, pero empecé a escucharte muy bajito. No sé si es mi teléfono o a todas les pasó lo mismo. No estoy alcanzando a A- entender. Acá se escucha bien. Ah, qué bajón, porque yo estoy escuchando muy bajito. A puede que ver, sea el espérame un celo. segundo. Bien. No, casi que no la escucho. A ver, fíjate ahora. A ver ahí. No, escucha, qué bronca, ¿qué pasó? Mm, todo está muy fuerte, pero de golpe empecé a escuchar. Y se escucha muy bien. Bueno, voy a hacer otra cosa. Acá estoy. ¿Ahí me escuchan? Sí, 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 yo te escucho. Buenísimo. Sigamos por acá. Saqué el teléfono, así que... Bien. Bueno, estábamos un poco en de qué herramientas se vale la mujer con discapacidad. Primero creo de tener un entorno, el primer entorno que tenemos todos, todas, todos, que es nuestra familia, y después yo voy a hablar de mi caso en particular. Yo tengo un entorno que es como un soporte fundamental, que es tener amigas, pares, que también son mujeres con discapacidad, que no tienen mi misma situación o mi mismo grado de discapacidad. Y eso hace también que surjan dudas, preguntas y cuestiones que quizás ellas pueden responder. Y obviamente una digo, se más cómoda en ese ambiente que le es más familiar. Y me imagino, siendo una joven más chica de edad que yo hoy por hoy, porque bueno, cuando una tiene otra edad puede echar mano a otros recursos, pero la verdad es que fuera de eso, a nivel profesional, donde llegar a la información, creo lamentablemente que quien hoy por hoy no tiene acceso a una computadora, a un internet, a un celular, está bastante limitada. Bien, claro, claro. Otra cosa que quería preguntarte con respecto a eso es que eh, es como que en este cuadrado de que hablabas recién también está pensar a la sexualidad muy ligada al coito y a la genitalidad, sí, casi exclusivamente. Entonces, como hablar de sexualidad también en estos lugares de la sociedad, como las personas con discapacidad y que empiezan a vivir esta sexualidad, es como también imaginar, pensar y empezar a incorporar otros aspectos de la sexualidad en general, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, vos hablabas de que está exclusivamente vinculado con eh, la relación sexual con otro cuerpo, con otro ser, como el coito únicamente, ni siquiera hablemos de otras cuestiones. Pero ¿qué es lo que sucede? En esta eterna infantilización que se puede llevar, tengo la suerte de decir que no fue tanto mi caso, no ha sido mi caso. Si volvemos a hablar de entornos, me siento una privilegiada en ese aspecto. Pero en esta eterna infantilización está el, algún día va a venir alguien que a vos te va a querer mucho. Cuando digo mucho, digo más de lo que a cualquier mujer con discapacidad no,
porque te va a estar eligiendo. Ojo, ahí también una cuestión como de derribar, que te va a querer, te va a elegir y se va a vincular con vos de esa manera. Esto existe y una crece con ese, como crecemos todas, ¿no? Esto de que sí, va a haber alguien que me quiera, que me acepte, que me elija, pero el tema está cuando ese alguien realmente aparece. Y ese alguien, voy a hablar de mi caso en particular, no es, por ejemplo, una persona con discapacidad. Entonces ahí se abre como todo otro abanico donde empieza a jugar desde el entorno y también por lo culturalmente aprendido el decir, ah, apareció. ¿Y ahora? Porque Claro. hablamos de una vinculación con el otro. ¿Y el otro? ¿Dónde queda? Esto es un aprendizaje que yo he hecho de tener una relación con una persona que no tiene discapacidad. Porque también, ¿por qué lo traigo a colación? Porque este mundo en el que vivimos es uno solo y es para todos. Entonces, donde entendamos que la información no solo nos va a empoderar a nosotras, mujeres con discapacidad, sino que también va a romper como estigmas en el otro, vamos a entender que en definitiva es un beneficio para todos. Y es como el arrancar a descubrir que el otro te elige, pero que también tiene sus cuestionamientos o que no tiene los que vos tenías y que está eligiendo sin todos esos peros que vos quizás traías puestos de todo esto, pero va a aparecer alguien que te quiera y todo lo que venía detrás, por ahí lo trasladamos cuando quizás la otra persona te va a decir, ok, por ser muy práctica, decime qué necesitas que yo te ayude, te acompañe, te asista y se terminó el tema. Claro, claro, claro. Y esto también es parte del hecho de toda persona tener sexualidad plena y el acceso a la información y todo, es parte de lo que hemos estado hablando. Y en el caso, por ejemplo, de elegir un método de anticoncepción o ir a pedir esa información, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Mira, yo en mi caso particular considero que he tenido mucha suerte. Primero porque, como te decía recién, he vivido y convivo con un entorno que nunca ha hecho como mucho tabú respecto de nada en la discapacidad y que cuando llegó el momento de echar mano a cierta información la tuve. Pero es lo que sí es que, como te decía previamente con el tema de la desinformación en el profesional, muchas veces sucede que creo que acá vamos a estar todos de acuerdo, mujeres con discapacidad y mujeres sin discapacidad, que lo primero que te dicen es, en el caso de que tengas una relación heterosexual, porque ojo, también es esa la única posibilidad, la primera respuesta siempre es, bueno, estás con un varón, que se cuide el varón, porque tu salud ya viene demasiado afectada como para encima sumarle que tomen un, por ejemplo, ¿cuál es la que sigue? La pastilla. Y mucho más de esa información no recibís. Y cuando digo que muchas veces el profesional sin esta perspectiva de la discapacidad nos afecta, me refiero a que cada mujer con discapacidad en su caso y en la complejidad de su discapacidad y demás, tiene que elegir, tiene que poder elegir un método anticonceptivo que no ponga en riesgo su salud en ningún otro aspecto. Entonces, de donde a vos solo te han hablado de poder administrarle a una chica que viene a tu consultorio una pastilla, en el caso de que sea una mujer madre, un DIU o una inyección, y que todo esté dado como para que la mujer pueda hacer uso de ello, cuando la mujer te dice, por ejemplo, yo en mi caso, yo tomo otras medicaciones, entonces una pastilla anticonceptiva me generaría una contraposición con esta otra medicación. Y lamentablemente en la mayoría de los casos se quedan mirándote como, ah, bueno,
Entonces, ahora, ¿cómo hacemos? Por eso vuelvo a hacer hincapié en esto de la formación del profesional. Claro, 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 es fundamental. Cuando empecé a leer un poco sobre este tema, en particular de la maternidad y la discapacidad, saltaba en los pocos lugares donde encontré algo, saltaba mucho la necesidad de que los sistemas de salud estén preparados para poder brindar la información también de todas las maneras que sean necesarias y bueno, justamente tener la información. Y con eso quería como ir saltando al tema de la maternidad, eh, que a lo largo del ciclo hemos ido hablando mucho de esta infantilización que se le hace perdón, a la madre, una madre, y que en conjunto con esta infantilización que también se le hace a una persona con discapacidad, creo que debe influir, como tantas otras cosas, muchísimo a la hora de tener el deseo y llevarlo a cabo de ser madre. Sí, totalmente. Bueno, particularmente todo lo del deseo todavía no me estaría sucediendo, pero es, hay otro juego de polos en este aspecto. ¿Por qué? Voy a volver a hacer autorreferencial porque me parece que no me cabe tomar el ejemplo de otra mujer. Como te decía anteriormente, yo estoy en pareja con un hombre que no tiene una discapacidad. Ya hace mucho tiempo y demás. De repente tengo, por ejemplo, primas que tienen mi misma edad, que también están en pareja con personas hace un montón de tiempo, y por ejemplo, en una reunión familiar X, a la única que se le pregunta, che, Emi, ¿vos querés tener hijos? Es a la piba que tiene discapacidad. ¿Y dónde vienen los dos polos? En donde, si vos decís que sí, empiezan todos los interrogantes. ¿Cómo vas a hacer? Y te los planteaba en serio. Y que bueno, en mi caso, bueno, pero Sebastián te va a ayudar un montón. Y bueno, vas a encontrar la forma. Y bueno, otra de las típicas, en el caso de mi discapacidad, una discapacidad que viene conmigo desde el momento de mi nacimiento. Bueno, pero no te asustes porque quizás un hijo o hija tuya no tiene una discapacidad. Y el otro polo es, si vos decís que no, bueno, la verdad que mejor. Y esto sucede porque a las personas con discapacidad en este paso del modelo médico al modelo social, y creo que es un grave problema de este modelo social, que es que las personas con discapacidad, lo bueno o lo positivo que nosotros podamos hacer para contribuir a la sociedad, para con nosotros mismos, para lo que sea, está mucho más aceptado y mucho más como puesto en un altar, y la decisión que no nos atrevemos a tomar o lo que no hacemos está solapado porque tenemos una discapacidad. No sé si estoy claro en lo que quiero decir, de si sí, está re bien porque sos re valiente y te vas a reanimar, y si no, bueno, la verdad que mejor. ¿Por qué? Porque tenés una discapacidad. Claro, Y claro, claro. imagínate, volvemos a lo mismo, de cuando has vivido y has mamado esto de siempre vas a ser una niña, ¿cómo vas a hacerte cargo vos de ser una niña de otra persona? Tal cual. Eh, es como, volvemos a lo mismo, bueno, la verdad es que sí, porque te van a querer mucho. No me quiero imaginar, por ejemplo, una mujer soltera que tiene el deseo de ser madre. Yo he tenido la oportunidad de formarme, más que formarme, de conocer a muchas mujeres con discapacidad en encuentros que se han hecho a lo largo del país, donde se han tratado temáticas de derechos sexuales y reproductivos y donde se ha charlado de par a par con mujeres a las que me ha tocado por mi profesión hacerles entrevistas y demás. Y por ejemplo, escuchar que hay mujeres con discapacidades intelectuales a las que si vos les preguntás, ¿te gustaría ser mamá? Me han respondido sí, pero mi mamá dice que yo no puedo porque no puedo atarme el pelo sola.
Claro. Y esas cosas a mi criterio son realmente alarmantes. Porque si hay muchas cosas en las que la discapacidad, no voy a decir condiciona tu vida, pero sí te pone parámetros, si más le sumamos parámetros que son de otro, culturalmente instaladísimos, por supuesto, pero de otro, estamos como, nos está bien poniendo como muy pesada la mochila. Claro, cada vez más cosas. Y bueno, lo que te quería preguntar, que me quedó un poco colgando de recién, es que esta poca información, este poco acceso a la información y esta infantilización también las hace como más vulnerables, más incluso de lo que ya somos por el hecho de ser mujer, frente a los abusos o a cualquier tipo de violencia sexual que podamos llegar a experimentar, porque también no tenemos ese acceso a la información, justamente. Sin, sin duda, y eso es, creo que más en los tiempos que corren y con mujeres que sabemos acompañarnos y que hemos aprendido a acompañarnos porque son cosas que tienen más visibilidad hoy que nunca, esta violencia que existe simplemente por el hecho de que somos mujeres, mujeres doblemente vulneradas, imagínate. Entonces, como te decía recién, mi profesión por ahí me ha dado la posibilidad de escuchar testimonios donde vos decís, eh, ¿y cómo te ayudo? ¿Entendés? ¿Y qué estamos haciendo? Porque podemos hablar de las mujeres con discapacidad como colectiva, pero ¿y el resto? Claro, claro, ¿Qué claro. estamos haciendo? ¿Y qué de lo que podemos hacer va a ayudar a que esa situación cambie? Básicamente, entender que más allá de la discapacidad todos tenemos necesidades diferentes, tiempos diferentes, maneras de acceder a la información diferente, maneras de ejercer nuestro derecho al placer, que es otro término divorciado de la discapacidad, a la maternidad, al amor de pareja, a la sexualidad misma, diferentes, que no, y que dejen de estar tan desdibujados, ese es el velo que me parece que hay que correr. Claro, claro. Cuando también estaba haciendo como esta lectura previa, encontré que en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad estaba contemplado el derecho a la maternidad y que habían algunos casos donde habían, o sea, casos reales de mujeres que le habían querido como que diera en adopción el hijo que había tenido porque ella tenía discapacidad. Entonces, es como, no sé si querés contarnos algo de estos derechos de la convención, si sabes algo, si querés comentarlo. Mira, voy a llevarlos a algo más actual. Yo después, obviamente, les voy a estar dejando la información porque nada Bien. sucede por casualidad. El miércoles de esta semana que comienza, desde Reddit, que es la red por los derechos de las personas con discapacidad a nivel nacional, que es donde yo te digo que he incursionado y me ha dado la posibilidad de viajar y se han realizado encuentros con mujeres con distintas discapacidades en distintos puntos del país, donde se han tratado la temática de los derechos sexuales y reproductivos. Este próximo miércoles vamos a estar en una reunión por Zoom, porque no sé si todos los que estamos acá lo hemos leído y lo sabemos, pero existe una ley que permite que a mujeres con discapacidad se les hagan esterilizaciones, que no siempre son con el consentimiento de las mismas mujeres. Claro. En ese contexto, a mí me tocó encontrarme con una psicóloga que había sido acompañante terapéutica de una mujer con discapacidad intelectual, que en un momento donde la psicóloga le propone ir a la pileta, la chica le dice, no, pero yo no puedo ir porque tengo la cicatriz de la operación. ¿Qué operación? Ninguna persona de su familia había puesto en aviso a la psicóloga de que la chica había pasado recientemente por una operación. La que me hicieron para que no me venga más el periodo. Claro. La chica había sido esterilizada. Y tristemente existe una ley nacional que permite que, no siempre contando con el consentimiento de la mujer con discapacidad,
estas cirugías se realicen de manera avalada por la justicia. Qué terrible, qué terrible. Bueno, qué bueno eso que nos contás. Si después querés dejarnos información, sería Sí, genial. por supuesto. Es información también muy importante aclararla, accesible para mujeres con discapacidad visual y accesible para mujeres con discapacidad intelectual, que es otro de los puntos que a veces es complejo, porque bajar la información, entender que es necesario bajar la información para que todas podamos acceder, es sumamente importante, así que bueno, va a estar siendo dejado este link para que el que quiera participar y que quiera ser parte y que quiera debatir, lo haga, porque más allá de que somos una colectiva de mujeres con discapacidad, nos conozcamos o no, vivamos donde vivamos, sea nuestra experiencia como sea, son cosas que tienen que cambiar, que tenemos que cambiar todos, todas, todos, quienes tenemos discapacidad y quienes no. Sí, sí, definitivamente. Hace un tiempito me invitaron o sea, me ofrecieron la posibilidad de formar parte de la comisión de discapacidad de la universidad. Obviamente les dije como, bueno, yo lo haría solamente porque, no sé, tengo la iniciativa de empezar a averiguar, a pelear, a luchar por cosas, pero me parecía lo correcto que estuviera una persona con discapacidad. Y cuando empecé a investigar en la facultad donde yo trabajo, en Exacta, son muy pocos los que saben quiénes son y cuántas personas con discapacidad trabajan en la facultad y si tienen o no acceso a un montón de comodidades que se fueron como implementando en su momento para cursar o para trasladarse. Y es como un desconocimiento general ya en sí de eso, o sea, de no saber quiénes son nuestros compañeros de trabajo. Entonces, creo que esto, obviamente, a la hora de pensar en que una compañera de trabajo con discapacidad quiera ser madre y quiera también, bueno, utilizar todas las comodidades de la facultad, también incluso, por ejemplo, la sala de lactancia está en el segundo piso, re escondida, no tiene ni siquiera carteles, y el cartel que tiene, lo tenés que adivinar, porque, y así un montón de cosas que no estaríamos teniendo en cuenta, y creo que está bueno también poder hacer esto, hablar de estas cosas para empezar a cuestionarnos también nuestro día a día, o sea, qué cosas hacemos para Ah, esto. porque no, ¿sabes qué hago? Disculpame, los privilegios que muchas veces tenemos y de los que no somos conscientes. Y te digo, y me sumo y me hago parte, porque lo vengo diciendo desde que comenzamos a charlar, yo considero que como mujer con discapacidad motriz tengo muchos privilegios, que han sido la apertura de un entorno a no negarme que hay cosas que existen, que suceden, y darme la información a la mano, a no negarme. Hablamos, por ejemplo, del contexto de una universidad, la posibilidad de estudiar con pares, poniéndome a mí en jaque muchas veces de que hay cosas que no están adaptadas y donde yo voy a tener que hacer frente a decir, che, esto no está adaptado. Yo y el que venga detrás mío y tenga discapacidad necesita de esto. Está bien, vos no lo sabés, mi labor es que vos lo sepas, pero trabajemos juntos. Entonces, Claro, es un cuestionamiento constante que creo que nunca hay que dejar de hacerse de los privilegios con los que contamos. Porque, claro, tal cual, tal cual, tal cual. Eh, no sé si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta, ya estaríamos llegando más al final de la charla, o si vos, Emilce, querés comentar algo que no hayamos charlado hasta ahora. no, chicas, yo soy completa disposición de lo que ustedes planteen. Si hay alguna pregunta, la contestamos. Si quedó algo en el tintero, ojalá nos acordemos antes de que terminemos con la charla. Sí, sí, estaba revisando eso, si nos había quedado. Una cosita que tenía anotada era esto de maternidades posibles y maternidades reales, que, bueno, como te decía más temprano, hemos estado charlando de esto a lo largo de todo este eje, y hay una serie de
discriminaciones, de violencias, de falta de respeto que nosotras como mujeres sufrimos desde el momento en que tomamos la decisión de ser madres. O sea, en el sistema de salud, a veces en la misma sociedad, en el mismo lugar de trabajo, hay un montón de cosas que sí se van presentando y que hemos ido tocando. Y bueno, justamente esto es como la maternidad a la que podemos acceder es una y no es la misma que podemos desear, básicamente. Ahí creo que Y hay... una ¿Cómo? discapacidad, una maternidad, perdón, siempre funcional. Sí, Funcional a la mujer construida culturalmente. Entonces, fíjate si no nos corta posibilidades de decir, ok, quizás no voy a gestar o a llevar adelante un embarazo, tal pero, cual, claro, o sea, cosas como esas muy puntuales y que no te van a hacer o menos madre o menos capaz de aprender tu forma de maternidad, como si fuese una, ¿viste? Y vos, como, no sé, ojalá exista la apertura, que en realidad no es una. Creo que hay formas de maternidad como habrá mujeres que desean ser madres. No sé, tal cual. ojalá, o por lo menos que vayamos en ese Sí, camino. tal cual. Ahí Dolo escribió una pregunta. Si recordás esa ley que mencionaste que establece prácticas de esterilización. En este momento no recuerdo el número, pero me comprometo, si estamos hablando de Dolo Córdoba, te prometo que te mando un mensaje en un ratito con la ley, con la información, incluso la voy a dejar a las chicas, porque tengo el material en PDF con la información accesible. Y por favor, así como les agradezco esta invitación, las invito a que hagamos el lío correspondiente para que estas cosas se conozcan, se sepan y cómo se viene trabajando esto, se siga laburando. Buenísimo. Sí, nosotras, como estamos grabando todas las charlas y las estamos subiendo al canal del voluntariado, y así que bueno, sabemos que muchas personas que no han podido conectarse los días de las charlas la están viendo por ahí, así que esta, cuando esté subida, también la vamos a publicar, así la podemos dispersar por todos lados. Bueno, yo creo que si no hacen ninguna otra pregunta, podríamos ir cerrando, hacer una última reflexión. La voy a llamar a la Juli. A mí me gustaría hacerle una última preguntita. Eh, Hola, Julia, ahí está. Hola, Emilce. Así como me quedé pensando en esto bueno, de la discapacidad y las posibilidades de ser madre y de las maternidades posibles y las maternidades reales, y me quedó como rondando así que en realidad eso termina como reforzando este modelo individualista y esta concepción capitalista de la maternidad individual, de la crianza en soledad, y quería preguntarte si te animás a pensar como otros modelos posibles, otras maternidades posibles, quizás más sostenidas por el Estado, por el entorno. No sé si hablar de crianza en tribu, pero por ahí sí maternidades más sostenidas. Totalmente. Pero yo te voy a decir algo. Maternidades sostenidas, creo, no soy madre, la mujer que es madre, siempre, creo que cada día de mi vida lo reafirmo más, tiene mi respeto y mi admiración total, absoluta y completa, porque ser madre creo que es la tarea y la decisión más valiente que una mujer puede tomar. Y ojalá haya una mujer madre que me esté escuchando y que me diga si me equivoco o no. No necesitarán todas las mujeres maternidades en tribu. Digo, apoyo, Por eso apoyo. lo he planteado en realidad, porque en realidad es la necesidad para todas las maternidades que sean más Total, sostenidas. totalmente. Y yo creo que la clave es, desde lo que nos puede competir a mujeres con discapacidad, es entender que todas podemos
necesitar ayudas, apoyos, y todos tener la seguridad de que podemos pedirlos y que esas ayudas y esos apoyos van a existir. Si nos ponemos a pensar maternidades posibles que nos contengan, primero, salir del imaginario de la mujer con discapacidad que ha sido víctima, por ejemplo, de una violación, que es la primera posibilidad, y la única que se baraja, y que te vuelven a preguntar, "Che, pero vos estás segura que si no me tenés que contar nada", es que es una cosa como, no, maternidad elegida, maternidad deseada, me estoy acordando en este momento, la Dolo que anda por ahí se debe acordar porque también estaba en esa charla en el contexto de la universidad, donde habló una mujer con discapacidad soltera y que era mamá de una niña sin discapacidad, a la cual, por ejemplo, en todo su embarazo, el médico en algún momento se quedó solo con ella y le dijo, "Che, si me tenés que contar algo, contame", respecto de la manera en la que llegó ella a su embarazo. Entonces, maternidades posibles creo que construiremos en la medida en que entendamos que hay tantas posibilidades como mujeres que deciden ser madres. Yo hoy por hoy no me planteo una maternidad cercana en el tiempo, pero sí me siento abrazada como por esta maternidad, lo que hablamos de una maternidad en tribu, una vida de mujer joven que trabaja, que tuvo la posibilidad de una formación profesional, que tiene una pareja, sí, una construcción en tribu, pero de una tribu que es desde la pareja hasta las pares, hasta la mujer que no tiene discapacidad, hasta la mujer profesional que planteó un voluntariado de mujeres y territorio y se hace 1.000.000 de preguntas para sí misma sin tener una discapacidad. Todas esas cosas quizás las tenemos entendidas como que no tienen que ver con, puntualmente, si querés, mujeres con discapacidad y maternidades. Pero cuando todo esto empieza a entender que funciona juntos y que todo nos está dando una respuesta, las maternidades en tribu ya, te puedo asegurar, Juli, que están existiendo. Para mí, el día que me lo planteé, para la que está del otro lado y es mamá, para la que está por ser mamá, o la que dice, ¿sabes qué? No es para mí. Son todos ejes que me parece que están respondiendo, y ahora más que nunca, en esta lucha y en este empoderamiento y en este encuentro de mujeres que nos ponemos la espalda, estamos construyendo eso. Buenísimo. Emilce, un placer escucharte, súper claro todo, te agradecemos enormemente y bueno, cuando quieras, ya sabes, contás con nosotras. No, por favor. Muchísimas Se los gracias, de digo verdad. siempre se los digo porque tenemos trato más allá de encuentros puntuales y siempre encontrarnos empujando para el mismo lado es un placer, y yo agradecida más allá de que cuenten siempre conmigo, de que se animen a meterse en el barro, que es esto de decir, ok, hay preguntas, vamos por las respuestas. Así que bueno, seguramente volveremos a encontrarnos, porque somos así, y porque nos gusta, y porque las preguntas van a seguir apareciendo. Así que agradecidísima con ustedes, con el que está del otro lado, y ojalá nos volvamos a encontrar muy pronto. Ojalá. Seguramente. Muchísimas Y ojalá gracias, que Emi. sea a través de la pantalla del celular. Ojalá esta circunstancia nos enseñe a valorar el poder encontrarnos y compartir ese mate que cada una tiene ahora en su casa. Tal cual. Sí, salud, salud con el mate. Muchísimas gracias, Emi. La verdad A que es un ustedes, placer. chicas, Un de verdad, placer hablar muchas, con muchas, vos. muchas gracias por el laburo. Más allá Te de leo, lo convocatorio, por el laburo. te leo un mensajito que ha dejado Débora, así también queda grabado. Dice: mil gracias, Emi. Sin dudas hay un ámbito social y familiar que debe acompañar decisiones de las mujeres, hablando con y sin discapacidad. Me alegra saber que se está en la lucha y se están visibilizando situaciones. Un fuerte abrazo y gracias.
Y A también eso un vamos. montón de felicidades y agradecimientos. Bueno, muchas gracias, Emi. Un placer A enorme. ustedes, chicas. Muchas gracias a usted y a todos los que están del otro lado, por supuesto. Un Abrazo. abrazo grande. Abrazo, un codazo, un beso, todo lo que se pueda. Todo, todo. Todo virtual por ahora. Por ahora. Besote, gracias. Muchas gracias, Muchas chicas. gracias, De verdad, muchas Emi, gracias. muchas gracias a Chao, chao. Chao. todos.